toda la iglesia, los jóvenes, vamos a tener un tiempo bien especial también. Así que no se lo pierda. Año agradable. ¿Cuántos tienen ese año agradable? Hemos hablado de retribución, hemos estado compartiendo de respiro. Pronto hablaremos de gloria, también de alegría. Y hemos estado, iglesia, en la serie Mi tiempo de respiro. ¿A cuánto le ha hablado el Señor? Pero siempre necesitamos más, ¿cierto? Las bendiciones de ayer son de ayer. Yo necesito las bendiciones de hoy. Amén. Y vamos a compartir en el libro de Mateo capítulo 11. Nos sirve de base para el tema que comenzamos hoy. Diga, el reposo en Dios. Dígalo fuertemente como si lo creyera. Diga, el reposo en Dios. Libro de Mateo capítulo 11, versículo 28. Este verso se lo sabe de memoria usted, estoy seguro. Dice, venid a mí. Nada más los pastores, nada más los maestros de la lid. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Padre, gracias por tu palabra digna de ser leída y creída. Palabra, Señor, que atesoramos en nuestros corazones, palabra de verdad. Pido, Señor, que junto con mis hermanos podamos abrir nuestros corazones y humillados delante de ti nos postramos y decimos, habla, Señor, a mi vida, para que la palabra precisa que se requiere en esta hora, tú, Señor, la impartas, tú fluyas, porque tu espíritu es verdad, es fuente de verdad y habla de manera particular a aquel que necesita una respuesta en ti. Cada familia aquí representada la bendecimos en tu nombre. Cada generación aquí representada la bendecimos en tu nombre. Y creemos, Señor, y declaramos con nuestros labios en fe, creyendo, Padre amado, que aquel que cree en ti podrá traer la salvación a su casa. Y la casa, Señor, podrá servirte a ti. Gracias te damos porque hay victoria en tu nombre. Decimos gracias, Señor. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor y le pido que por favor se siente. El reposo en Dios. Decía esta mañana que resulta muy importante, escuche lo que le digo, es vital, es crucial, que cuando usted va a un pasaje bíblico y va a estudiarlo, va a compartir de ese pasaje, es muy importante que usted tenga claridad de qué trata literalmente el pasaje. Si no estoy contextualizado en lo que está ocurriendo, se torna un poco más difícil comprender lo que el Espíritu de Dios inicialmente colocó en el corazón del escritor sagrado para que la palabra pueda ser traída a nuestra vida. Este pasaje, que es conocido desde el versículo 28, 29 y 30, de venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, que dijo Jesús. La pregunta es, ¿por qué lo dijo y a quién se lo dijo? Y eso nos va a comenzar a dar luces de lo que el Señor siempre tiene en su corazón respecto a sus hijos, a la iglesia y aún a aquellos que apenas llegan al cuerpo del Señor, pero que tienen una necesidad en Dios. Ocurre que Israel, la nación, había pasado de ser una nación de una conexión espiritual con Dios Padre, para pasar a ser una nación ortodoxa en su práctica religiosa. Es decir, que se sometió, se limitó
a rendirle culto en ritos a Dios. Y que además la doctrina de la religión tenía que cumplirse. Y aquí aparece un punto de quiebre, porque abre el versículo 25 diciendo que en aquel tiempo, en un momento, respondió Jesús. Es decir, que abre el pasaje no mencionando la pregunta, ni mencionando el sitio, ni con quién está hablando. Dice, en aquel tiempo Jesús dio una respuesta. Y la respuesta es curiosa, porque la respuesta no es a las personas, sino que la respuesta es un tiempo de adoración a Dios. Qué interesante es. Hablo a la gente que le sirve a Dios, los ministros, que cuando haya que servir a Dios, primeramente nos enfoquemos en nuestro Padre Celestial. Es vital. Porque a veces vamos de una a la praxis, a la práctica de lo que hacemos cotidianamente en el ministerio, y nos olvidamos de qué es lo que necesita el Padre inicialmente. Y él responde, Jesús, diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Él alaba a Dios, ¿verdad? Y decía esta mañana, haciendo referencia al Padre, la oración del Padre, conocida como el Padre Nuestro, se llama Padre Nuestro porque es la frase de inicio. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. En el modelo de oración que Jesús le enseña a sus discípulos, a la iglesia, él abre orientándose al Padre. Y aquí da una respuesta a la gente, pero la respuesta que le da a la gente es dirigiéndose al Padre. Y está diciendo: Padre, Señor del cielo y de la tierra, dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Está diciendo que hay gente que está cargada de sabiduría, de conocimiento y de intelecto, pero que no alcanza a tener la capacidad de revelación, de interpretación de lo que realmente Dios quiere para su pueblo. Y está diciendo que hay gente que el Padre le esconde las cosas. Y hay otra clase de gente que son los niños. Y aquí, más que referirse solamente a un niño, literal, a un bebé, a un niño, se está refiriendo a la vocación que debe tener toda persona para poder entrar al reino de los cielos. Tenemos que ser como niños. Es decir, el corazón especial, sano, transparente, limpio, que cree que tiene un niño. No está diciendo que sea inmaduro, está diciendo que sea noble. Amén. Dice: sí, Padre, es decir, él se reafirma. Cuando usted vea dos veces algo en la Biblia, lupa, se lo estoy diciendo. Sí, Padre, porque así te agradó. Está diciendo: esa verdad no es mía, es tuya. Qué bueno es siempre reconocer que todo es de Dios y que nada es nuestro. Amén. Y luego dice: todas las cosas me fueron entregadas por ti, por mi Padre. Dice: y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Entonces está diciendo además que el cielo, que Dios le entregó, le depositó a Jesús algo, pero que solamente entre ellos dos se entienden. Inicialmente está diciendo que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es decir, que para los sabios y entendidos les cuesta tener la revelación del Padre. Les cuesta entender la revelación del Hijo. Porque a ninguno nos cuesta entender, o es más fácil entender, que Jesús murió en la cruz. Y lo decimos
categóricamente para salvación de nuestros pecados. Pero cuando pasamos la página y vamos a la página de la salvación, la tendencia es irnos a salvación por obras y no salvación por gracia. Nos olvidamos que podemos hablar de salvación es por Jesús. Y nosotros nos atribuimos ser salvos porque somos muy buenos nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, dice algo aquí además. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie al Padre, y al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y además dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, que se abre la puerta. Ese núcleo cerrado del Padre y el Hijo, luego Jesús está diciendo, y a quien yo quiera revelar, abre una puerta para traernos la revelación de nuestro Padre Celestial. Ahora, pastor, ¿por qué todo eso que usted ha dicho hasta ahora? Por lo siguiente, porque Jesús le estaba hablando y nos ayuda a tener el contexto, Lucas 10, 21, 22 y otros pasajes. Jesús le estaba hablando, ¿a quién se estaba dirigiendo? Jesús le estaba hablando a personas que desesperadamente trataban de encontrar a Dios. La nación necesitaba encontrar a Dios. Gente que intentaba ser buena, gente que intentaba hacer buenas cosas y creyendo que cumpliendo la normativa de la ley iba a llegar a ese tiempo de conocer a Dios. Pero la ley de Moisés y sus perfecciones, esa ley se convertía en una carga que sembraba en la vida de la persona agotamiento y desesperación. Entonces la ortodoxia judía llevaba a que la religión era cosa de cargas, cosas difíciles. Cuando Pedro interviene en Hechos 15 en el concilio en Jerusalén, cuando se reúnen los apóstoles, los discípulos, la gente que está desarrollando el ministerio, para tomar una conclusión, había una confusión en medio de la iglesia primitiva. Unos decían que había que hacerse judío para poderse luego hacer seguidor de Cristo. Y otros decían, hemos estado en territorios donde sin ser judíos han recibido a Jesús. Entonces Pedro, defensor de la ley, el apóstol para Israel, para los judíos, se levanta y dice, hermanos, la verdad es que ni aún para un judío tradicional le es fácil soportar la ley. Es una pesada carga. Mateo capítulo 23, versículo 4. Se está refiriendo Jesús a los escribas y los fariseos, hombres que imponían la ley pero que no la cumplían. Entonces está diciendo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces aquí viene un además, y es que la religión entonces se convirtió en reglas interminables, basado en no hagas eso. Y he dicho varias veces, lo dije esta mañana y lo repito, la ley siempre es restrictiva, porque la ley nunca premia. Nunca premia. Usted nunca ha recibido un bono del gobierno, del estado, un diploma, reconocimiento, felicitaciones, señor, como se llame, señora, como se llame, porque nunca ha matado a alguien. No, nunca te han felicitado por ser buen ciudadano. Pero si atentas contra la ley, tienes que asumir las consecuencias de cara a la ley. Si cometes una infracción de tránsito, tienes que pagar la multa. Si cometes un delito contra el recurso público, contra el tesoro, contra el impuesto, tienes que pagarlo. La ley siempre va en no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. De esta manera, los escribas y fariseos querían llevar al pueblo a la presencia de Dios. Lo interesante
es el hecho que a través de la tradición y la religión, las almas del pueblo estaban agotadas y no hallaban descanso. Entonces Jesús aparece y se presenta como el camino que puede llevar a la gente, a las multitudes, al reposo de Dios. Y dice esta palabra, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces, número uno, hay una invitación para quienes, para los cansados. ¿A quiénes está invitando Jesús? Escuche, no está invitando a esa presencia a los que se creen dignos, a los que se creen rectos, a los que se creen infalibles. Hay muchos que porque cumplen parte de las disciplinas ministeriales, es decir, porque oran, porque ayunan o leen la Biblia, entonces son más que otros. Y se creen como de una estirpe superior a los demás. Pero qué terrible es cuando somos gente que, aunque oramos y ayunamos, tal disciplina no se refleja en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro decidir. Sino que pensamos como los peores que no tienen a Dios. Y fraguamos y maquinamos a favor de nuestros intereses. Y nos volvemos expertos en mover aún corazones de otras personas para traerlos a mi posición y hacer lo que a mí me conviene que ellos hagan. La religión la tomamos y la volvemos una estrategia de control a favor. Jesús está diciendo, así no es. El Señor aquí está diciendo, hay un camino diferente. Y ese camino está abierto para aquel que no se cree digno ni recto. Es un camino para el que está trabajado y cargado. Ahora, ¿qué hace el mundo como mundo de pecado? ¿Qué hace? El mundo está llenando a la gente de dolor. Lo llena de pesares. Noticias semanales, día tras día, donde hay un caos en las naciones. Donde nuestra nación está enfrentada a situaciones de puja, que cualquier cosa lo vuelve en un asunto de tipo político, ideológico. Que cuando algo tiene que juzgar o decidir de manera autónoma, ha sido permeado por el interés de uno o del otro. Y nosotros, el pueblo, estamos viendo decisiones que no honran ni respetan las buenas costumbres y la idea de tener una nación sana. Entonces el mundo embarga la vida del colombiano, del dominicano, del panameño, del norteamericano. El mundo invade el corazón de angustia y de dolor. Y por supuesto que cuando la persona tiene la decisión de ir al pecado, entonces el pecado daña y trae aflicción y trae desgracia. Entonces, en un mundo donde abundan los afanes, en un mundo donde abunda el engaño, el disgusto, aparece un ofrecimiento, aparece algo distinto, se escucha algo diferente. El ofrecimiento de Jesús es un ofrecimiento que nos representa una esperanza. En medio de un mundo caótico hay una esperanza. En medio de un mundo de dolor hay una esperanza. Y esa esperanza es Jesús. Y Él quiere impartir sosiego en medio de la gente que necesita el perdón de sus pecados. Y Él quiere impartir descanso. Y el descanso de Dios tiene un sello y es la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que el mundo no puede dar. La paz que viene del dador de la vida. Es nuestro Padre Celestial que toma a Jesús como la puerta para que nosotros podamos cruzar, iglesia,
y recibir esa esperanza de victoria. Pero quiero que usted vea algo aquí, que la invitación es a que nos acerquemos. La puerta está abierta y Él está diciendo: venid a mí. Decía esta mañana, lo he predicado muchas veces, la religión nos hace pensar que primero me tengo que perfeccionar para poder llegar al Padre Celestial. La religión me impulsa a que tengo que ser una persona recta y correcta para poder llegar al altar. La pregunta es, si es el altar donde está el cambio, el sacrificio, el fuego de Dios que cambia las vidas, entonces fuera de ese altar, ¿cómo voy a poder yo cambiar? ¿De dónde voy a sacar los recursos, el atributo espiritual y moral para poder cambiar si es en el altar donde lo encuentro? Luego, la religión nos ha impulsado a que tenemos que cambiar en nuestras propias fuerzas, a que tenemos que cambiar el habla, a que tenemos que cambiar las formas, a que tenemos que cambiar todo en nuestras fuerzas. Y resulta que lo intentamos y lo intentamos, pero vez tras vez volvemos a caer en el pecado. Y aquí Jesús está diciendo que el ciclo se rompe yendo a Él. Venid a mí. Es una petición. ¿Por qué? Porque el ir a Jesús antecede al descanso. No puedo hallar descanso, no puedo hallar reposo, no puedo hallar respiro si antes no voy a Jesús. Él pide que lleguemos a Él tal como somos, que lleguemos a nuestra condición de pecado. Él está pidiendo que nos abramos, que abramos la puerta del corazón y nos revelemos y mostremos quiénes somos. Él quiere que dependamos de Él, porque hemos aprendido a recurrir al hombre. Hemos aprendido a buscar el alivio en el hombre. Alimentamos nuestras esperanzas en lo humano. Y el hombre siempre nos va a fallar. Hay gente que su tranquilidad, su paz depende del ser amado que esté en buenas pulgas con él o con ella. Que si ella te trata bien, entonces tú tienes paz. Que estás tan enamorado que esa voz es la que te da el descanso. Que hasta que no hablas con esa persona no te sientes bien, el día no ha arrancado. Y Dios quiere que soltemos la religión, que soltemos la confianza en lo humano y que entendamos que si Él no está, todo, absolutamente todo, falta. Así que, iglesia, si tenemos pecados por ser perdonados, si tenemos dolores, si tenemos duelos que necesitan el alivio, si necesitamos que haya sanidad en heridas, en el corazón, en el alma, entonces atendamos la voz del Señor. Porque el Señor nos está invitando a que todos los cansados, todos los cargados, todos los trabajados, vengamos a Él, que en Él hay un cambio de vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Aplauda a Dios si le va a aplaudir. Número 1, la invitación es para los que están cansados. Número 2, ese descanso es un don, es un regalo. Hay momentos en la vida que son momentos de quiebre en el ser humano, que son momentos donde la batalla ha sido de tal nivel, tan constante. Han sido quizás días, semanas, meses, años en una situación. Y has intentado por una cosa, por una forma, por la otra, y ninguna cosa te ha funcionado. Y la conclusión, al final del camino, lo que te queda es angustia y dolor. Ocurre que cuando llegamos a ese momento de vida, cuando llegamos a esa circunstancia, lo que está pasando realmente es que tocamos fondo. Y cuando tocamos fondo, cuando ya hicimos nuestro máximo esfuerzo, entonces llega el agotamiento total de nuestras fuerzas. Y es allí cuando decimos: yo ya no voy a intentarlo más.
Es allí cuando decimos, ya yo renuncio a eso. Lo he intentado todo y esto no tiene solución. Este matrimonio no tiene solución. Hemos intentado el consejero, hemos intentado el sexólogo, hemos intentado una cosa, nos hemos separado, nos hemos acercado, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos cambiado de casa, hemos cambiado de vehículo, hemos cambiado de situaciones y seguimos peor. Cada vez como perros y gatos, cada vez vamos peor, peor, peor. ¿Sabes qué? Se acabó. Solución, divorcio. Es decir, se llegó al fondo. Y aparecen 3 palabras en este versículo 28 que me llaman la atención. Aparece el trabajados, aparece el cargados y aparece el descansar. Dice, venid a mí los trabajados, viene del griego kopiao, que significa sentir fatiga por el trabajo extremo. Los cargados vienen del griego fortizo, que significa cargar como un animal. O sea que cuando Jesús está hablando allí, está diciendo, es que estás cargando un peso. Como cuando usted ve a un burro, a un mulo, a un caballo que tiene el carruaje detrás, el carro de mula de nuestra región, y se le monta cualquier cantidad de cosas y ese pobre caballito burro no puede tocar las patas de adelante porque el peso se lo está llevando. Bueno, a eso se estaba refiriendo Jesús. Los que están en el sobreesfuerzo. Y además dice descansar, que viene del griego anapauo, que significa reposar o refrescarse. Entonces, cuando hablamos de los trabajados, estamos hablando, iglesia, de la sensación de abandono de fuerzas, la fatiga. Cuando tú sientes que ya no hay fuerzas, producto del continuo sobreesfuerzo. Entonces es cuando el agotamiento ha llegado al máximo nivel y ya no hay reservas ni fuerzas para seguir adelante. Entonces es cuando claudicas. Entonces cuando dices que ya no voy a seguir adelante en el Señor, porque has tratado de dejar el vicio, has tratado de dejar el desorden moral, has tratado de dejar todas las cosas y llega un momento en que te levantas, pero de repente vuelve y otra vez caes y te levantas y caes hasta que dices, ya no sirvo más yo no sirvo para evangélico. Yo no sirvo para aleluya. Yo estoy clausurado para eso porque las batallas y las sobrebatallas se dieron en tu fuerza. Porque cuando intentamos cambiar en nuestra propia fuerza, estamos peleando niveles distintos, con armas distintas. Entienda algo. Lo espiritual se batalla con lo espiritual. Usted no puede batallar lo espiritual con lo emocional. Las decisiones del ser humano están limitadas a lo humano y lo humano es el alma nuestra, nuestro cuerpo. Pero para poder tener las decisiones humanas correctas tengo que tener la fuerza del Espíritu Santo, que es el que me contrapone, que es el que me guía, que es el que me ayuda. Por eso es que usted tiene que entrar confiadamente al trono de la gracia. Por eso es que mi pecado tiene que estar presentado delante de su altar. Por eso es que tiene que haber el entendimiento de que Él es mi Padre y yo soy su hijo. Tiene que haber el entendimiento de que el Padre Celestial conoce al Hijo, que el Hijo conoce al Padre y el Hijo le presenta al que Él quiere al Padre. Cuando esa combinación se da, entonces viene algo y es que el Espíritu Santo es quien comienza a hacer la obra. Por eso la obra de transformación siempre será de adentro hacia afuera. Por eso es que en Romanos 12:2 habla de la transformación, el anakeinosis de la mente, del pensamiento. La transformación de la mente vendrá si y solo si el Espíritu Santo está en juego. Que tiene que transformarme desde mi estructura. Porque yo puedo cambiar mi apariencia. Yo puedo venir aquí vistiéndome distinto a como me vestía antes. Yo puedo hablar distinto, yo puedo actuar, yo puedo simular, yo puedo andar con una Biblia bien grande que me la compro en la librería y ando con la Biblia y me la pongo debajo del brazo y actúo como si fuese una persona de aparente transformación. Pero eso no sirve si no hay una transformación de mi estructura de pensamiento. Necesito del Espíritu. Necesito de Dios. Necesito del Espíritu Santo. Necesito de Dios.
Cuando entonces ya yo entro a trabajar la batalla, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Él, declarándome impedido, y le digo: Señor, yo solo no puedo, solo no puedo. Ayer recordaba a Alice, hablando con ella, compartiendo, y yo le decía: recuerda que la gente siempre va a esperar de uno el fracaso. Cuando llegamos acá hace 7 años a pastorear, llamaban a Lulu, aquí está, y le decían anónimos, porque nunca, el cobarde siempre es cobarde. ¿Sí? A mí no me, ese cuento de las redes que me insultan desde allá, uno no sabe si la persona es verdad, es el que dice ahí. Dice Julieta González y uno no sabe si es Julieto. Siempre le he dicho a la gente: si usted tiene algo que decir, pues PQR directo, venga, ponemos una cita y dígamelo y yo le explicaré si puedo. Y si usted tiene la razón, yo le diré: usted tiene la razón. Punto. ¿Para qué te vas a poner a estar peleando en las redes sociales con gente que tú ni sabes si son de verdad eso? ¿Ah? Y entonces le damos 6 meses, nos daban 6 meses. En 6 meses se acaba esa iglesia. Y me decían: pastor, Lulú, pastor, con pena, me decía: pastor, están diciendo que usted, que 6 meses nada más. Y yo la miraba, yo le decía: tienen razón. Tienen razón. Porque si lo voy a pastorear yo, en mis fuerzas y en mi entender, fracaso. Pero si yo le digo: Señor, tú me pusiste en la tarea, esa tarea es tuya, yo soy barro en tus manos, úsame. Que no sean decisiones de hombres, sino decisiones de Dios. Toda decisión de Dios a través de ti va a tener respaldo. Siempre va a tener fruto, siempre va a tener victoria. Ahora está diciendo trabajados, que se está refiriendo a la gente que está agotada porque ha tratado de enfrentarle el cambio con su propia fuerza. Y dice luego cargados. Y cargados, y perdóneme que me le meta en el territorio, y más de uno no le va a gustar, pero me toca meterme. Significa estar agotado en la intención de ser un cristiano, pero soy realmente un religioso. ¿Sabe qué significa? Significa que estoy espiritualmente agobiado, cargado. Ahí está hablando de la gente que ha intentado con la religión cambiar y la religión no le ha servido. De nada sirve años mostrando una fachada, mostrando de una manera, pero cuando tu carácter necesita brotar el hombre, la mujer de Dios que dice ser, lo que sale de allí es alguien peor que un inconverso, que se nota los pasos carnales, que se nota que fraguaste el plan. Cuando estoy ante casos donde es evidente la alevosía, la intención, la maldad, yo sé que aunque tenga años viniendo la persona, o que ande con una Biblia bien grandota, o que tenga títulos o cualquier cosa, yo estoy ante un inconverso. Lo tengo claro. Porque aparece esa situación terrible donde yo estoy tratando de resolver cosas espirituales, pero estoy usando la ansiedad espiritual en mis fuerzas. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que nos inventamos un método y nos inventamos una forma. Si nosotros limitamos solamente la gente se bautiza porque cumplió la elite o hasta cierto nivel de la elite y ya se puede bautizar, error. El proceso de cada uno es el proceso de cada uno. Hay gente que en horas resuelve: me quiero bautizar. Hay gente que en años, necesita años para poder llegar conscientemente a una decisión de bautizarse. Es procesos que la gente vive. Por supuesto que como pastor yo quisiera que rápidamente tomara la decisión, pero esas batallas las tienes que librar. Pero si las libras con el método religioso, si la libras con el rito, si libras la batalla con mandas, hay gente que hace mandas. Y vienen a las iglesias evangélicas y hacen mandas.
toman el ayuno y dicen, pastor, yo proclamo el ayuno desde hoy, porque cuando termine ese ayuno viene la respuesta. ¿Pusiste tú el tiempo? ¿Quién dijo que la respuesta va a venir por 21 días de ayuno? Haga sus 21 días de ayuno en consagración a Dios, pero más bien pídale a Dios que cuando termine esos 21 días de ayuno, usted no sea el mismo del día 1. Que usted en algo haya cambiado. Que esa lengüita que tiene 3 metros de largo, 2 cajones el día que te mueras, uno para ti y otro para la lengua, esa lengua se recorte. Que en los 21 días de ayuno por lo menos 10 centímetros se reduzca. Ganancia. A su nombre. A su nombre. Entonces, ¿sabe qué ocurre? Que cuando yo insisto, hay gente que tiene luchas con la carne, tiene luchas con la pornografía, y entonces llega la noche y sabe que tiene unos canales allí contratados de pornografía. Y cuando se le viene el pensamiento del canal, o cuando se le viene la mano que quiere coger el celular o la tablet para entrar, o la computadora para entrar, entonces busca la Biblia, ¿verdad? Y entonces lo que sea, y habla y comienza sabiendo esto. Jesús se apartó allí y le siguió mucha gente y sanaba a otros, ¿verdad? Y les encarga siguiente bolita, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen siguiente bolita para que se cumpliese. Ay, Dios mío, quítame estas ganas. Ay, Dios mío, estás luchando religiosamente. Si usted parece, supongamos que nada más les pasa a los hombres, si usted parece un ventilador, un abanico de eso que se le dañó el botón de arriba y está todo el tiempo así, y pasa la una y viene y va la otra para allá, y va la otra para allá. El pastor Carlos a mí me enseñó que cuando uno está andando por ahí tiene que andar como el profeta Miqueas, miqueándolo. Y el Señor le pone a uno a gente de la iglesia ahí cerquita y uno está viendo, y usted cree que uno no está viendo, pero uno está viendo. Siga creyendo que el pastor está ocupado siempre. A mí me conviene eso. ¿Ah? Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando viene y pasando la escoba con falda, porque supongamos que nada más le pasa a los hombres, que le va la escoba con falda para allá, entonces tú comienzas a ir poder en la sangre de Cristo, y poder en la sangre de Cristo. No. Algo tiene que ser transformado para que los ojitos no se vayan para allá. Algo tiene que pasar dentro de ti. Pero ¿sabe qué ocurre? Que la carne la estás alimentando. Quieres reprender con la sangre de Cristo, pero la carne la estás alimentando en conversaciones, en redes sociales, en televisión. Si usted, las noticias de entretenimiento le van a poner a temblar las piernas en los noticieros, pues cámbielo. Si pasar por una calle, una cuadra, hay una cosa de esta, una valla publicitaria que están promocionando el recontrabra que hace, y usted se queda ahí embelesado, no se meta más por ahí. Comience a cortarle. O sea, comience a cortarle. Usted lo que tiene que hacer es dejar de alimentar. Eso es obediencia. Y el Espíritu Santo te da fuerza, te da fuerza, te da fuerza. Estás avanzado y cuando se te aparece la 90, 60, 90, las fuerzas del Espíritu operan como operaron con José. Y entonces usted prefiere salir así, sea en cuero. Aquí huyó y no aquí murió. Y dice la Biblia que más vale perro vivo que león muerto, ¿sí o no? Y entonces así sea usted perro sarnoso como sea, pero yo prefiero estar vivo. Porque tengo que soltar la carga. Jesús le está hablando a una generación, gente que intentaba llegar al Padre Celestial usando métodos. Y eso simplemente genera más carga y carga y carga. Pero Jesús se ofrece como la puerta. Jesús es el que ofrece el descanso. Él dice en esta palabra: venid a mí lo que estáis trabajado y cargado, y dice: y yo os haré ¿qué? El pastor David, no. La élite, no. ¿Está en instituto bíblico? No.
Que pongas el canal de televisión cristiano. No. Nada de eso te trae el descanso correcto. El descanso siempre nacerá en Jesús. Siempre. 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 Ahora, ¿ese descanso qué es? Ese descanso es que Jesús interrumpe la labor que venías haciendo. Y entonces te atrae con refrigerio. Te da un nuevo aire, un nuevo oxígeno. Y sabe algo bien hermoso, te recrea, te recrea. El término griego significa también recrear. Es decir, comienzas a disfrutar lo que haces en el Señor. Y decía esta mañana algo, que somos tan como somos religiosos, que decimos, yo estoy en ese ministerio porque yo he pagado el precio. Aquí está fulana que la traje del mundo acá porque pagué el precio por ella. Son hasta salvadoras. Ir a la oración, ir al ayuno, leer esta palabra debe ser nuestro deleite. Debe ser nuestro deleite. Instruye a tu hijo desde niño. Ahorita veía este precioso video de mi hija. Y el Espíritu del Señor está ayudándola a ella en su proceso. Y sé que el Señor está obrando. Y es tan tremendo lo que Dios está haciendo en ella, que ha aprendido a recrearse aquí. Al punto, se lo digo, que a veces nos toca obligarla como padres a que Valentina no baje al ensayo de la iglesia. Valentina se queda con nosotros hoy para poderle ver la cara. O sea, el castigo es no vayas a la iglesia. Eso realmente es un tesoro, es una bendición. Porque hay padres que están luchando con traer a sus hijos acá. Y hay padres que es al revés. Amenazan, te llevo a la iglesia como te portes mal. Algo no está funcionando en el método. Usted tiene que aprender a deleitarse en el Señor. A los líderes, por eso nosotros le damos la escuela de líderes, el ministerio de líderes en el centro de entrenamiento. ¿Por qué se lo estamos dando? Porque allí le estamos diciendo a la gente que tienes que aprender a amar inclusive el rechazo. Tienes que aprender a amar el desprecio. Que cuando tú... ¿Qué hay que hacer? Le dicen al pastor, pastor, páseme al frente para que me vean.
Yo le digo le digo, pongan la foto de fulana, saquen a Sutana para ver si vende la mercancía. Que la cojan con cara de santidad. Pero has intentado y has intentado y has intentado y no sale nada. Entonces el Señor hoy te dice esta palabra. Te dice, necesitas el descanso. Pero el descanso es salir de tu método y relajarte. Descansar en el Señor. Cuando el Señor comenzó a darnos instrucciones a Lisset y a mí de cosas que había que hacer en la iglesia, nosotros comenzamos a hacer las cosas. Y uno le da temor en lo humano porque uno dice, ¿será que sí es por ahí? ¿Será que no es por ahí? Pero cuando el Espíritu Santo de Dios te dice, haga, el respaldo de Dios comienza a aparecer. Porque hay cosas que tú dices o haces que no son populares, a la gente no le va a gustar. Pero si Dios dijo, hágalo, dígalo, proceda porque viene de Dios. Y jamás ponga en boca suya de que Dios dijo algo cuando Dios no ha hablado. Amén. Entonces viene el Señor y nos hace descansar. Nos mete en un territorio donde cesa nuestro método, nuestra forma, lo que estábamos haciendo. El propósito de Dios, ¿cuál es? Es que recobres fuerzas y que además se termine esa etapa de sobreesfuerzo. Entonces el Señor lo que te está impartiendo es tranquilidad para que esa ansiedad que has venido teniendo por tanto tiempo se vaya. Y que descanses en Dios. Y que te reposes en el Señor. Ahora, al menos 3 maneras utiliza Dios para que tú halles descanso. Número 1, lo imparte Dios de manera directa. Cuando dice, lo haré descansar, es que algo Jesús de manera directa va a hacer sobre ti. El Salmo 23 que hemos leído por tanto tiempo, que no lo sabemos, que lo hemos cantado. El versículo 2 dice esto, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y luego dice, confortará, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. 2 veces en el mismo pasaje, en el mismo escrito, está diciendo descanso y reposo. ¿Y quién lo está haciendo? Jehová, que es mi pastor. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora está diciendo que en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cómo vas a decir que Jehová es tu pastor si tienes intranquilidad? ¿Cómo vas a decir que Jehová es tu pastor si la ansiedad te está ganando? Hay gente que está en sobrepeso de la ansiedad. Hay gente que se está quedando calvo de la ansiedad. Hay gente que se está volviendo loco de la ansiedad. Porque no hace sino pensar en eso, pensar en eso, pensar en eso. Cuando usted deje de estar pensando en que viene el marido, que es cuando viene el marido, que necesito el marido. Cuando deje de pensar en eso es que cuando el Señor va a comenzar a actuar. Y usted se relaja. Porque usted es su hija. Él es su padre. Y Él sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Y si estás necesitando del cabecita de puerco al lado, te lo trae, pero tranquila. Pero cuando estás con esa ansiedad, que cualquier Juan de los Palotes te echa el ojo, te pica el ojo, te hace algo y tú comienzas, ay, es Juan de los Palotes. No vas a llegar a ningún lado porque no estás descansando en el Señor y no estás en aguas de reposo para que te pastoree. Él me tiene que pastorear. Ahora, Él lo imparte de manera directa, pero también lo imparte a través de personas. Ojo con lo que acabo de decir. Usted no puede esperar el reposo de una persona, pero Dios puede usar personas para traer el reposo. Se lo repito, tú no puedes esperar que el reposo tuyo llegue a través de, que lo haga la persona, alguien, no. Pero sí puedes esperar que Él use a alguien para impartir su reposo. El apóstol Pablo, terminando la primera carta a los Corintios, le escribe en el capítulo 16, primera de Corintios, diciendo, versículo 17, me regocijo
con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, 3 hombres, 3 personas. Está diciendo, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Ellos han cumplido el respaldo de Dios que necesitaba el apóstol y que la iglesia de Corinto le había dado la espalda. Y luego viene y dice, porque confortaron, anapau, confortaron mi espíritu, trajeron el confort. Y dice, reconoced a estas personas. ¿Sabe qué ocurre? Que cuando somos gente de Dios, nosotros nos convertimos en ángeles que bendecimos a personas. Rodéese de personas que son ángeles. Rodéese de personas que son gente de bien. No se rodee de gente que le va a traer lo malo. No se rodee de gente que va a impartir sobre su vida destrucción. No se rodee de gente que va a traerle a su vida angustia. No, si usted una persona le genera angustia, le genera ansiedad, evite. Pero busque personas que impartan lo de Dios. Busquen gente que hablen lo de Dios sobre su vida. Busquen gente que haga lo de Dios a través de Dios. Lo va a usar a través de ellos. Dios lo va a usar para traerte bendición. Dios imparte de manera directa el pastoreo de descanso. Pero también Dios usa gente para traer sanidad. Y Dios te va a poner esa gente. Dios te va a quitar de alrededor aquellas personas que te han causado dolor y te va a rodear de personas que te van a ayudar a crecer. Gente que tiene que funcionar como ángeles, gente que son enviados del Señor, gente que siempre van a traer la palabra precisa y correcta. No se trata de gente que te sobe chaqueta o gente que te diga siempre que te va a ir bien, que te va a ir bien. Gente que te traiga una palabra que te aterrice, gente que te traiga una palabra que te tranquilice, que sea Dios usándolos a ellos para llevar las cosas al nivel. Yo extraño tanto extraño al hermano Manuel Arjona. Los que lo conocieron, él terminó siendo el director del Instituto Bíblico y él falleció. Pero ese hombre en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, tenía la palabra de sabiduría. Y ese hombre decía, tranquilos, que el Señor nos va a corregir. El Señor nos va a ayudar a encontrar la medida correcta. Tranquilos, que Dios va a hacer. Es una palabra que te aterriza. Pero si tú cuando tienes el problema con el cabecita de puerco, buscas a la secretaria, a la que anda con la minifalda, a la que anda con el poco de hombres atrás para que te dé el consejo, ¿qué te va a decir? Te va a decir, pues métele cacho, pues dale tú también, para que veas que va a cambiar. Cuando tú le metas cacho, él se va a amansar y se va a quedar quieto. Esa te está impulsando al pecado. No es un ángel, está usada como voz del infierno, está usando como boca de las tinieblas. Abstiente de andar con personas así y rodéate de personas que te enriquecen en el Señor. Gente que pueda ser usada para traer lo de Dios a tu vida. Descanso. Cuando las cosas estaban difíciles entre Pablo y la iglesia de Corinto, usó a 3 hombres el Señor. Usó 3 personas que vinieron y le trajeron la palabra de reposo al apóstol. Amén. Y número 3, Dios te va a usar a ti mismo. Dios va a obrar el directo. Dios va a usar a personas y Dios te va a usar a ti mismo para ministrarte, para que tengas paz. El libro de Hebreo, en el capítulo 7, y con esto vamos terminando, iglesia, en el capítulo 3 del libro de Hebreo, a partir del versículo 7, comienza un texto que habla del reposo del pueblo de Dios. Amén. Y dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, no andan, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el versículo 11, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Gente desobediente nunca entrarán en el reposo del Señor. Ahora, el versículo 1 del capítulo 4, que sigue en la misma línea, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Luego dice, versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta algunos entren en él, en el reposo, y aquellos quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Luego dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué dice el escritor allí? El escritor, iglesia, está diciendo que hay una promesa de descanso. El escritor está diciendo que hay una promesa de descansar en el Señor y que esa promesa está activa. ¿Cuántos lo creen? Esa promesa está vigente. ¿Cuántos dicen amén? Si usted cree que Dios no tiene para usted pensamiento de bien y está trazado, amén, para traerte las buenas cosas, los buenos tiempos, usted está como el pueblo de Israel que se fue al desierto y tentó a Jehová. Pero si a pesar de las circunstancias tú crees que el Señor está obrando a tu favor y que Él es tu Padre y que Jehová es tu pastor, entonces tú entrarás en ese territorio. Porque es triste que algunos no reciban el descanso del Señor. Y me gusta esta frase cuando dice que reposarán de las obras. Significa que hemos obrado tanto, que hemos intentado tanto, que hemos tratado de hacer cosas, pero Dios necesita que descanses de eso. Y te quiere sacar de eso para llevarte a otra dimensión. Cuando el Señor te mueva de algo para algo, espera en Dios. Quizás es un movimiento de Él para traerte descanso. Y si lo hemos creído, entonces disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Él nos prometió. Yo creo que usted tiene que entrar en un territorio de descanso en Dios. Iglesia, necesitamos tener paz en el Señor, porque hemos sido un pueblo que hemos batallado por mucho tiempo. Y Dios tiene el interés de llevarnos a una dimensión diferente, mayor. Pero necesitamos descansar en nuestro corazón. Hay una promesa de tranquilidad. Créame que usted lo va a poder disfrutar si lo toma en Dios, porque dice esta palabra en Hebreos que la promesa está viva. Y Él mismo se tomó un descanso cuando hizo la fundación del mundo. Él mismo descansó. Entonces Él sabe que tú lo necesitas también, porque Él nos creó. Y yo creo que el Señor me va a traer esa tranquilidad. Y ese día el pueblo de Él descansará de su trabajo. Así que hagamos todo lo posible, iglesia,
por obedecer a Dios para que recibamos su descanso. Sé que hay mucho pueblo que está en angustia. Sé que hay mucho pueblo que está en opresión. Pero lo que el Señor nos habló para este año es un año alegre. Es un año de buenas cosas. Es un año de respuesta de Dios. Y hay cosas que no pasaron el año anterior, ni hace 2 años, ni hace 3 años. Comienzan a pasar este año, porque es el tiempo de Dios. Quizás la respuesta que la esperabas hace tiempo atrás era atrás, pero no querías que fuese atrás, pero no era el tiempo, es ahora. Es ahora cuando el ministerio va a levantar. Es ahora cuando tu hogar va a cambiar. Es ahora cuando el Señor va a responder a las peticiones de tu corazón. Lo que parecía que no tenía puertas abiertas porque estaba cerrada, Jehová va a abrir la puerta para que entres en el templo de su justicia, para que puedas entrar en el territorio de la alegría. Tienes que soltar el dolor. Iglesia, hay que soltar el peso. Hay que soltar el método. Hay que soltar nuestras propias ideas para poder recibir de Dios lo bueno del Señor. Adore el nombre de Dios. Colóquese sobre sus pies y levante sus manos al cielo. Y dígale: Señor, este pastor ha hablado de que viene un tiempo mejor, nuevo para mi casa, para mi vida. ¿Por qué no le pides al Señor la revelación de ese nuevo tiempo? ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, ya quiero descansar de este dolor? Hay batallas que ha librado por tanto tiempo. Hay batallas que ha librado por tantas generaciones. Hay familias enteras que vienen librando la misma batalla vez tras vez. Pero llegó el tiempo de que cambien las circunstancias. Llegó el tiempo de que gire las cosas a favor. Llegó el tiempo donde el Señor va a obrar, iglesia. Usted tiene que creer que Dios tiene para usted pensamientos de paz. Me parece hermoso cuando Jesús le está hablando a una generación de gente trabajada y cargada. Pero para hablarle de descanso, primero le habla de que hay una relación con el Padre Celestial. Y que cuando yo tengo esa relación con Él, cuando Él es mi Padre y yo soy su Hijo, entonces puedo ir a Él, que estoy trabajado y cargado, para hallar el oportuno socorro del descanso. Descansa en el Señor. Quizás te has esforzado en tus propias fuerzas, te has esforzado tanto en dar un testimonio de que has cambiado, de que el pastor crea, de que los hermanos crean, de que Dios ha hecho la obra en ti. Descansa de eso y permite que el Espíritu de Dios levante bandera por ti. Iglesia, entreguemos nuestra vida al Señor, diciéndole: Señor, tú eres el que haces. Yo solamente camino por donde tú me indicas. Y cuando yo estoy andando detrás de Él, entonces es cuando comienzo a trascender. Es cuando comienzo a levantar. Es cuando comienzo a desarrollar. Es cuando comienza el ministerio a crecer. Si el ministerio se te ha apagado, si el ministerio se te ha hundido, si los tiempos han pasado y cada vez vas para atrás, significa que tiene que haber algo en tu vida que se reestructure. En la renovación del Espíritu que lo hace en tu corazón. Levanta tus manos al cielo. Y si esta palabra es para ti, coloca una mano en tu pecho y la otra levántala al cielo. Y dile: Señor, soy tu hijo. Dile: soy tu hija. Y yo creo en ti, Señor. Yo creo en que tú lo vas a hacer. Yo creo que tú vas a cambiar los momentos y las circunstancias. Y ¿sabe qué viene? Vienen nuevas fuerzas. Y vienen las nuevas fuerzas para el impulso. Y viene un nuevo tiempo. Un tiempo donde tú con autoridad vas a dar los pasos. Y vas a crecer. Nunca más pasarás por el desierto. Ese mismo desierto quedará atrás. Y no volverás a ver los egipcios. Descansa de los egipcios. Los egipcios son los que te han señalado. Los egipcios son los que te han criticado.
Los egipcios son los que han hablado mal de ti. Los egipcios son los que han esperado de ti lo peor. Los egipcios son los que te han querido tener subyugada, subyugado. Los egipcios son los que han querido tenerte controlada, controlado. Descansa de la crítica. Que digan lo que quieran decir. Entiende que Jehová te llamó para dar, oh gloria, aleluya, el testimonio correcto. Y descansarás en el Señor. Y el tormento se irá y la angustia se irá. Y las nuevas fuerzas llegarán. Y el poder de Dios se manifestará. Y serás levantada a niveles que nunca te habías imaginado. Y cambiará el testimonio. Y cambiará la opinión. Y dirá la gente: es un hijo, es una hija de Dios. Eres su hijo, eres su hija. Descansa en el Señor. Haz la obra, haz la labor, hazla. Descansa en el Señor. Oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y adora a Dios. Adora a Dios. Yo soy. Adora a Dios. Para tu pueblo, hijo, eres grande, Señor, eres grande. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Yo soy. Shokatarama, Sakatarama, Espíritu de Dios, Espíritu.